En 2 Crónicas 16:19, dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón leal a Él. Cuando Dwight Lyman Moody decidió salir a conocer el mundo a la temprana edad de 17 años, Dios y el cristianismo estaban muy lejos de su mente. Él estaba decidido a hacerse rico y dejar atrás el trabajo agotador en la granja y la pobreza de su juventud. Como el padre de Moody había muerto inesperadamente cuando Dwight y sus hermanos eran pequeños, su madre luchó mucho para alimentar y cuidar a la familia, y los niños trabajaban y aportaban lo que podían para el sustento a medida que crecían. Moody respetaba y amaba a su madre. También era inquieto y quería escapar de la monotonía de la vida rural en Nueva Inglaterra. Ansioso por el éxito material, se fue de casa. Se dirigió a Boston con varios obstáculos en su compra. No tenía dinero, ni un lugar donde quedarse, ni la seguridad de conseguir trabajo. Y apenas sabía leer y escribir, con solo unos 4 o 5 años de una educación más o menos formal. A lo largo de los años, la madre de Dwight, Bessie, les leía la Biblia a los niños por las noches. Evidentemente, las semillas no habían echado raíz en el corazón de Dwight, ya que no mostraba interés en asuntos espirituales cuando se fue de casa. Durante varios días, caminó por las calles de Boston en busca de trabajo, pero sin éxito. Su terrenal, ¿cómo se dice? Su vestimenta de muchacho de campo y sus modales rústicos provocaban miradas de desprecio y burla por parte de los bostonianos refinados de la ciudad, y generaban dudas en la mente de los posibles empleadores. El tío de Dwight, Samuel Holton, tenía una zapatería en la ciudad, pero al principio, Dwight era demasiado orgulloso para pedirle trabajo a su pariente. También sabía que su tío era un jefe muy estricto. Además, ese mismo tío le había dicho antes que se mantuviera alejado de Boston porque no encajaría bien allí. Así que, después de varios días de búsqueda infructuosa, Moody se humilló y le pidió trabajo a su tío Samuel. Samuel estaba dispuesto a contratar al joven, pero con 2 condiciones. Primero, el joven tenía que estar dispuesto a seguir las reglas de su tío. Y segundo, debía asistir a la iglesia con su tío todos los domingos. La asistencia de Moody a la iglesia era regular, pero su principal preocupación seguía siendo el beneficio económico. Entonces, un día, el maestro de escuela dominical de Moody, Edward Kimball, llegó a la zapatería para hablar con él, y la visita de Kimball llevó al joven a un despertar espiritual. Así que escuchen esta historia, porque es un ejemplo de cómo una persona que se toma el tiempo y obedece a Dios puede cambiar significativamente la vida de otra persona, pero luego esa otra persona podría ser alguien que cambie la vida de muchos más. Esto fue lo que él dijo. Cuando estaba en Boston, solía asistir a una clase de escuela dominical, y un día, recuerdo que mi maestro se acercó detrás del mostrador de la tienda. Yo estaba trabajando, y él puso su mano sobre mi hombro, y me habló acerca de Cristo y de mi alma. Hasta ese momento, yo no sentía que tenía un alma, dijo. Me dije a mí mismo, esto es algo muy extraño. Aquí hay un hombre que nunca me había visto hasta hace poco, y está llorando por mis pecados, y yo nunca he derramado una lágrima por ellos. No pasó mucho tiempo después de eso, escribió, que fui llevado al reino de Dios. La primera meta de Moody era de $100,000. Después de convertirse en cristiano, continuó asistiendo a la iglesia y trabajando para su tío, pero eventualmente la inquietud juvenil volvió a llamarlo para que siguiera adelante. Y en el otoño de 1856, tomó un tren hacia Chicago, que era considerada una ciudad salvaje y de rápido crecimiento, llena de oportunidades para jóvenes agresivos como Moody. Chicago también encajaba mucho mejor con su personalidad, ya que siempre se había sentido fuera de lugar entre la alta sociedad de Boston y en la iglesia de su tío. Para ese entonces, Moody ya se había propuesto construir una fortuna personal de $100,000, y no le tomó mucho tiempo encontrar trabajo en la ciudad de los vientos. Aprovechando la experiencia que había adquirido en el negocio de su tío, lo contrataron en una tienda de calzado.
Su afán de beneficio personal debía ser evidente, ya que uno de los propietarios le dijo, su ambición lo hacía estar ansioso por ahorrar dinero. Y uno de los compañeros de Moody en la tienda comentó, Moody era un vendedor de primera. Su mayor orgullo era que su columna fuera la que sumara más en el libro, no solo en ventas, sino también en ganancias. Sentía un placer especial al negociar con personas caprichosas o difíciles, especialmente cuando hacían alarde de ser muy astutas y se creían extraordinariamente sabias. Nunca se representaba nada ni en el más mínimo detalle, pero cuando se trataba de ver quién era más listo entre comprador y vendedor, por lo general Moody salía ganando. Ya era evidente que Moody dedicaba sus energías a una tarea que no hacía a medias. Él se entregaba por completo, sin guardarse nada, y nadie podía seguirle el ritmo. En 4 años, Moody había ahorrado alrededor de 10,000 pesos. Eso no es poca cosa en una época en la que la mayoría de los hombres rara vez ganaban más de unos cuantos cientos de dólares al año. Estaba avanzando firmemente hacia su meta financiera, pero durante ese tiempo, otra pasión empezó a arder dentro de él. Al llegar a Chicago, él se había convertido en un asistente regular a la iglesia por deber, pero durante su primer año en la ciudad de los vientos, ocurrió un cambio notable en su corazón. Un despertar espiritual, por decirlo así, recorrió la ciudad, y en una carta escrita a su madre el 6 de enero de 1857, Moody escribió, hay un gran avivamiento religioso en esta ciudad. Hasta ese momento, Moody había estado invitando activamente a personas de la calle para que asistieran a la iglesia con él, pero aún no había tomado medidas para mostrar una preocupación personal por su condición espiritual. Pero durante este periodo de avivamiento, Moody conoció y quedó bajo el cuidado de mentores cristianos que lo inspiraron a interesarse más seriamente en la oración, el crecimiento espiritual y la evangelización. Así que vamos a ver qué tiene Dios que decir sobre él poniendo la voluntad de Dios en primer lugar.